Continuamos con más información en esta mañana de la radio. Hay una nota que fue publicada por un enfermero pehuajense radicado en Capital que fue positivo de coronavirus, ya recuperado y ofreciéndose además para donar plasma. Vamos a hablar con Oscar, que está en línea. Oscar, buen día, muchísimas gracias por atendernos. Hola, buen día Andrea, ¿cómo estás? Muy bien. Oscar, Sí. comenzando desde el principio, contanos cómo fue la situación, en qué circunstancias termina dándote el resultado positivo para coronavirus. Te cuento, yo trabajo en un sanatorio privado en Capital. Uh-huh. Nos hicieron los testeos esta semana que pasó el martes. En los testeos sale los anticuerpos IgG, llamados IgG. Bueno, entonces me dio positivo. El normal de IgG es menor a 1,4. Uh-huh. Yo tengo 8,5. O sea, tengo el IgG alto. Entonces me dijeron que no fuera a trabajar, que me tenían que hacer un hisopado. Uh-huh. Lo que se llama un PCR. Me hicieron el hisopado el día jueves recién. Y el viernes me entregaron la noticia que soy negativo, o sea, en ningún momento pasé pero no tuve ni dolor de garganta, ni dolor de cabeza, ni dolor de cuerpo, ni falta de aire, ni falta de gusto, ni falta de olfato, en ningún momento, así que lo he pasado completamente, asintomático. Bien, bueno, ¿cuándo te habían detectado el positivo? O sea, el positivo se detectó porque el IgG está alto. Ajá. Eso es porque es positivo. O sea, el IgG son anticuerpos del organismo que cuando detectan un virus aumentan. Claro. Entonces, al ser mayor de 1,4 se considera positivo. Ajá, bien, bien. Por eso yo tengo 8,5. Claro. Está bien. Bueno, y en estas circunstancias, decías, nunca pasaste por ninguno de los síntomas, si bien hay muchos casos que son asintomáticos, digo, cuando se habla de síntomas, se habla de situaciones complejas, problemas respiratorios, con malestar, fiebre, bueno, una serie de situaciones bastante complicadas para un paciente. Sí, mira, En tu caso... gracias a Dios, yo le agradezco mucho a Dios. Yo le diría que tengan mucha fe, aquel que que cree en Dios, que tenga mucha fe. Yo siempre tuve fe, siempre fui positivo en mi forma de ser. No le tuve miedo a este virus. Uh-huh. Y los síntomas normales que se dan, te digo, porque tengo un montón de compañeros que algunos están internados. Claro. Y es triste ver eso. Gracias a Dios, les digo gracias a Dios porque es algo que siento, que yo no tuve ningún síntoma cuando veo a mis compañeros con neumonía bilateral, algunos internados y hay un médico en terapia, en mi trabajo también. Uh-huh. Los síntomas que ellos sintieron son falta de aire, tos seca, mucho dolor de cabeza, muchos sintieron dolor de cabeza, dolor de cuerpo, algunos decían que no podían ni caminar del dolor de cuerpo, falta de olfato y de gusto. Esos fueron los principales, te digo por mis compañeros, uh-huh, que fueron los principales síntomas que tuvieron. Claro. En este caso, ¿son muchas las personas que dentro del mismo sanatorio dieron positivo? Y yo diría más o menos la mitad. Ah. Hay personal de enfermería, médico y personal de limpieza. Uh-huh. Y bueno, algún otro de laboratorio y de roperías, pero generalmente son los más, hay médicos. Claro. Y la mayoría estuvo internado. Yo por eso digo gracias a Dios y gracias a Dios, perdóname que lo reitere, pero no tuve en ningún momento, porque yo tengo 64 años. Uh-huh. O sea, soy una persona de riesgo ya por mi edad. Claro. Y gracias a Dios no tuve el más mínimo síntoma, nada. Y te digo más, hoy voy a trabajar.
Y estoy viendo, voy a hablar con los infectólogos, si por mi edad, no tengo ninguna enfermedad de base, gracias a Dios. Si por mi edad puedo donar plasma. Bien. A mí me gustaría, si puedo donarlo, hacerlo en Pehuajó. Te digo sinceramente, es mi ciudad. Yo hace muchos años que estoy acá, pero tengo familia en Pehuajó y ojalá lo pueda hacer. Bien, bueno, un enorme gesto. No, yo no lo veo como ningún gesto. No lo veo ningún gesto, o sea, hacer lo que siempre hice, o sea, estar por mi profesión. Tratar Oscar, de cuidar. Justamente por tu profesión y por tu experiencia que pasás con el coronavirus y con todo lo que pasa a tu alrededor, ¿cuál es el consejo desde ese lugar para la comunidad? Mi consejo es lavarse mucho las manos, no tanto con alcohol en gel, de mi punto de vista. Agua y jabón es lo mejor, agua y jabón. Si están en la calle, sí, alcohol en gel. Claro. Y usar siempre barbijo y la distancia social, que le llaman. O sea, estar a 1,5 metros, 2 metros de una persona que no conviven. Eso es lo principal, porque yo diría que vamos a ver muchos contagiados antes que se llegue la vacuna. Entonces tratar en lo posible, y más con las personas mayores, tratar en lo posible mantener una distancia social, siempre barbijo, no bajárselo la nariz adentro, porque la nariz realmente es donde más se contagia, por la nariz. Y lavarse mucho las manos con agua y jabón, eso es lo que aconsejo. Uno agarra cosas de la calle cuando va al supermercado o al mercado o al almacén o lo que sea, entonces lavarse mucho las manos. Bien, y perder el miedo también, ¿no? Es fundamental. Perder el miedo, yo digo siempre, tener cuidado, no miedo, tener cuidado, es lo que siempre, porque el miedo paraliza generalmente, entonces al paralizar uno comete errores. Entonces tratar y manejarse de una manera que acostumbrarse a lavarse las manos en cualquier situación. Es un consejo que lo doy. Bien. Oscar, muchísimas gracias por estos minutos. Nos alegra muchísimo que estés recuperado, Andrés, y que hayas transitado sin inconvenientes esta situación. Estoy a sus órdenes, cualquier cosa. Gracias por comunicarse. Cualquier cosa, cualquier pregunta, cualquier duda, estoy a sus órdenes. Igualmente, la radio a disposición. Que tengas buen día. Gracias, como siempre estuvieron a disposición, siempre tuvieron buena onda. Les agradezco muchísimo, por eso se los conté. Abrazo enorme, que tengas buen día. Abrazo, Andrea, que tengas muy buen día. Bueno, Oscar, enfermero pehuajense que dio positivo al primer estudio, negativo al segundo, y tratando de buscar la manera de que, si la edad se lo permite, poder donar plasma para la recuperación de otros y, en la medida de lo posible, hacerlo en Pehuajó.